Ok, entonces a partir de ese momento estamos grabando ya eh, la continuidad acerca de la capellanía. Listo, hablábamos que la capellanía, uno de los ramas de la capellanía es la consejería, pero sabemos que nosotros como cristianos pues somos consejeros y más aún porque conocemos el evangelio y sabemos lo que el Señor ha hecho, la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas y pues entonces nosotros eso es lo que proclamamos. Esa es una de las ramas, pero la capellanía tiene muchísimas otras ramas que poco a poco la vamos a ir viendo. Y la capellanía es muy bueno, es una herramienta muy buena porque nos enseña cómo ir a cada sector de la población, al sector carcelario, al sector hospitalario, al sector geriátrico, al estudiantil, al universitario, a las fuerzas militares, a la policía. O sea, nos enseña cómo ir y cómo manejar las herramientas de los derechos humanos, bueno, es muy bueno, es tremendamente bueno la capellanía, que de hecho, como le digo, nosotros todo esto lo aprendemos en la iglesia, en la enseñanza del evangelio, pero son herramientas puntuales que podemos usar. Entonces, mire, la capellanía, ¿qué es? Cuando nosotros igual somos cristianos, ¿qué es? Anunciar el evangelio a los pobres, ¿no es cierto? Vamos a ver estos 5 puntos el día de hoy. Anunciar el evangelio a los pobres. Proclamar una gran fiesta del año agradable. Poner en libertad a los oprimidos. Proclamar libertad a los cautivos. Recuperar la vista a los ciegos. De hecho, los capellanes como tal no tienen ningún credo, o sea, no son adaptados a ninguna organización como tal. eh, pero nosotros como cristianos, pues nosotros adoptamos nuestro credo, nuestra creencia, nuestras instrucciones de nuestra iglesia y los adaptamos con las instrucciones de la capellanía, con las bases de la capellanía, pero adaptamos y proclamamos el evangelio, la verdad de Cristo, la de la iglesia bíblica, fundamento apostólico. Entonces son las herramientas que usamos, pero proclamamos la verdad. Anunciar el evangelio a los pobres, proclamar una gran fiesta del año agradable, poner en libertad a los oprimidos, proclamar libertad a los cautivos y recuperar la vista a los ciegos. Ok, vamos a continuar con la siguiente lámina. Anunciar el evangelio a los pobres. El evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Como todo creyente, el capellán evangélico, es su deber hablar del tema de la salvación a todo aquel que demande de razón. Cuando una persona no conoce a Dios, no ha aceptado a Jesucristo, el capellán tiene la oportunidad de confrontarlos con la palabra. Al darse cuenta de que no es hijo de Dios, su labor se transforma de capellán a evangelista, para luego poder ejercer la capellanía pastoral, que es la consejería espiritual. Nosotros tenemos, hermano, eso no lo tienen que estar repitiendo a nosotros. Nosotros sabemos de que la única manera de que la persona sea transformada al problema que tenga, la situación que lleve en su vida, cualquier cosa, mis hermanos, que le esté sucediendo, por muy grande que a usted le parezca, por muy problemática que a usted le parezca, la herramienta precisa a nosotros, cristiana, para llevar a esas personas, nosotros sabemos que es el evangelio. Y en la iglesia hemos aprendido no solamente la buena noticia, sino la mala, para aprender que en cada situación de la vida de la persona, de esta persona que está pidiendo el consejo, esta persona que está en problemas, esta persona que está en dificultades, todos esos problemas y dificultades son la mala noticia que hay para el mundo. Pero nosotros al entregar la buena noticia, ahí está la solución al problema de cada persona. En aceptar esa mala noticia, en aceptar de que hay una buena noticia para solucionar ese problema y entregarle pues la vida a Cristo para que Cristo sea quien le guíe y le transforme. Nosotros tenemos momentos en nuestra vida que podemos tener una sola oportunidad si estamos preparados para entregar el evangelio a esa persona. Ya después, así sea que ni la volvamos a ver a esa persona un consejo, que un día nos la encontremos y por X o Y podamos darle ese consejo, pero esa persona le va a quedar la palabra. Recuerden que la palabra es como una semilla.
que queda ahí incrustada. Y el crecimiento lo da Dios. Mire que el mismo Pablo lo dijo, que unos somos los que proclamamos, otros somos los que sembramos, pero el crecimiento lo da Dios. Cuando usted pone esa semillita en la persona, en su corazón, esa buena palabra, esa buena semilla, Dios es el encargado de que caiga en el terreno, un terreno fértil. La persona ya ha estado preparada para eso. Un terreno rocoso donde quizás el consejo le quede por muy poco tiempo y se pierda. Un terreno lleno de espinas, también lo mismo, que ese consejo que usted le dio a la persona le sirva en el momento y lo acepte, pero cuando llegue otra vez el problema, pues se olvidó del consejo que usted le dio. Pero muchos de ellos, y solamente Dios lo sabe, pueden caer en un terreno fértil. Y esa palabra que usted le da a esa persona en ese momento, así usted no lo vuelva a ver nunca más. El Señor tiene por todos lados sus hijos, sus cristianos, sus evangelistas. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? O otro capellán. ¿Y qué es lo que va a pasar? En esa forma de que ese evangelista le continúe hablando a esa persona, en ese proceso, Dios mismo la está regando y le está dando el crecimiento. Dios mismo. Nosotros, mire, mi hermano, vea, aconsejamos, proclamamos, educamos, tratamos, mis hermanos, de dar a las personas, de hacerle entender de una manera u otra. A pesar de que nosotros también, mis hermanos, tenemos nuestros errores en situaciones de nuestra vida, pero tratamos por lo más posible de dar ese buen ejemplo, de dar ese buen testimonio, de entregar esa palabra sana, ese evangelio, esa palabra que no ha sido adulterada. Y con el tiempo, ¿qué pasa, mis hermanos? Con el tiempo, a medida que la persona va indagando más y así nosotros no lo vamos a ver, el crecimiento lo va a dar Dios. El crecimiento lo va a dar Dios, mis hermanos. Ahí nosotros, por más de que nosotros tengamos estrategias, por más de que nosotros queramos hacer las cosas imposibles, el único que hace posible lo imposible es Dios. Nosotros no somos capaces, mi hermano. Nuestra única labor es entregar esta verdad bíblica. Cuando la Biblia dice a los pobres, principalmente se refiere a los pobres en espíritu, es decir, a los que no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no mora en sus corazones, por lo que es necesario ayudarles a tener ese encuentro personal con Dios. ¿Por qué a los pobres? A los pobres de espíritu. Personas ricas, mis hermanos, con mucho dinero. Personas influencers, youtubers, todas esas personas que han ganado bastante dinero en las redes sociales, cantantes, artistas, actores, de toda esa rama. Y llega el momento en que ellos mismos anuncian y dicen de que están deprimidos, de que pueden ir a Dubái, alquilar un yate, ir en avión privado, alquilar su jet o comprar su jet, pero que a pesar de todas esas situaciones que llenan la carne, el ego, que llenan la mente de esa persona, que llenan el egoísmo, la ambición. A pesar de eso, llega un momento en la vida en que ya no tienen un vacío, porque mis hermanos, ni las cosas materiales, ni las cosas que nos puedan fomentar placer, nos van a llenar definitivamente. Solamente esas cosas nos llenan temporalmente. Y eso que nosotros lo sabemos, eso que nosotros sabemos, pues lo entregamos a las personas a cuales le hablamos la Biblia o le damos un consejo. Que sí hay que afanarse por las cosas que necesitamos, nuestras necesidades, claro que sí, pero lo que no podemos sucumbir toda nuestra vida en ello y esperar siempre lo material solamente en nuestras vidas, sabiendo que hay algo más, ¿no? Lo espiritual. Entonces, sea la persona pobre o rica en el sentido material, este evangelio es para los pobres. Este evangelio no es para una persona que sea rica espiritualmente, que hay muchos que dicen, no, yo conozco, yo sé, para esa persona no es, para esa persona no es para los que realmente vean que tienen en su vida una necesidad
En estos días veía a un joven muy famoso, se volvió en las redes sociales en Estados Unidos. Y llegó un momento en que decía que él no era orgullo para los padres, que porque él se había ganado ahora el dinero de esa forma y como que los papás querían que él fuera médico, algo así. Este muchacho haciendo unos videos se internó por allá no sé si fue en Ecuador o en Perú, uno de estos sitios de Sudamérica, y probó la ayahuasca, esa rama que hace alucinar a las personas. El muchacho se enganchó con eso. Tanto se enganchó que él ya, como nada, ni el dinero, ni las amigas, después ya se tiró por el lado bisexual, ya nada de esas cosas no lo llenaban las mujeres, pues tampoco los hombres. Bueno, usted sabe que es una desviación total ahorita del ser humano, se deja manipular totalmente de la mente y sabemos que la mente la manipula el enemigo si no tenemos el Espíritu Santo que nos convierte nuestra mente en la mente de Cristo. Y este muchacho encontró ese llenar en su vida con la ayahuasca. ¿Pero por qué? Porque lo sacaba de la realidad. Lo sacaba de la realidad. Ya estaba en otra dimensión, donde ya le importaba poco o nada lo que la persona pensaba de él, porque él ya estaba en otra dimensión. Entonces el mundo busca eso y lo encuentra de esa forma espiritual, si lo podemos llamar de una manera u otra espiritualmente, donde invocan espíritus muertos y bueno, demonios y de todo. Llega algo a la vida de ellos fuera de la carne, sino ya dentro de ellos, ya que atañe a su espíritu y se sienten desatados del mundo y se sienten bien. Pero eso no solamente les degrada espiritualmente, porque los aleja totalmente del espíritu de la verdad, sino que también anímicamente, humanamente, los destroza. Ese muchacho, algo que lo colocó a él mucho en las redes sociales era el físico que tenía. Siendo muy joven, tenía un físico formidable y, y ya terminó con el físico. Terminó también con el físico, terminó ya con un físico ya no como el que tenía, sino ya no tan agradable, ya no tan visible, pues, tan apetitoso, se puede decir de la manera. Eh, o sea que terminó tirando su vida por la borda. Lo que había producido a nivel personal, ya buscando lo espiritual de la manera que lo buscó, lo que terminó fue destruyéndolo totalmente. Lo terminó destruyendo. Mano, y así hay montones, montones. Mire, Michael Jackson, eh, el actor que hace Iron Man, eh, bueno, muchos otros actores, muchos cantantes, sucumben en las drogas como para llenar ese vacío espiritual que no llenan. Y lo que hacen es terminándola de embarrar más. Porque sienten esa llenura un momento, pero después vienen los problemas, sienten el vacío peor aún. Continuemos, mis hermanos. Recuperar la vista a los ciegos. Dar la vista a los ciegos fue un trabajo exitoso que realizó el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y lo sigue haciendo. El trabajo material del capellán consiste en hacer ver al aconsejado el error por el que ha venido caminando como ciego. Obvio, porque si le estamos hablando a alguien de caminar y que está caminando mal, pues qué más ejemplo que un ciego. Un ciego se está dando tumbos y botes por todo lado, se está pegando contra todo, se pega contra las paredes, si hay un hueco no lo ve, si hay una roca tampoco. Enderezar sus pasos a través de la consejería espiritual, hacerlo volverá al camino correcto, con el propósito que ponga en evidencia su triste realidad y entre el camino correcto de la vida cristiana. Si es creyente, hacerlo reflexionar, a experimentar un cambio de estilo de vida. Si no es creyente, hacerlo ver la gravedad del pecado, sus consecuencias y su triste final. ¿Cuál es la meta? Entregará al Señor un creyente de convicciones firmes y entregar un buen ciudadano a la sociedad. Bueno, aquí hay dos factores, ¿no? Es muy bueno, mis hermanos, pero el primer factor de nosotros es que las personas comprendan, entiendan y acepten en el Evangelio y sean convertidos al Señor.
Pero de todas maneras, si la persona no se convierte, que es nuestra principal meta, mi hermano, porque la meta de nosotros es que la persona se convierta, pero eso no lo podemos hacer nosotros, sino que eso lo hace el Señor. Al menos esa persona va a recibir un consejo donde va a empezar a cambiar su mentalidad también como ciudadano. Lo va a hacer como ciudadano, porque va a ver los errores que estaba cometiendo, que el camino que no estaba llevando es el correcto y puede reconvenir. De igual manera, mis hermanos, no nos mintamos, en la iglesia hay muchas personas de que se les ha entregado el evangelio, se han vuelto moralistas, que es que yo hago las cosas de esta manera porque yo soy cristiana o cristiano y se vuelven unos moralistas que se miden con las palabras y todo, pero realmente aún no han sido ni transformados. Pero al menos esas personas están viviendo en sociedad con un buen mirar, pero en la iglesia son conflictivos. Esas personas religiosas tienen su moral en el mundo y se quieren ver por medio de sus vestimentas y toda la parafernaria religiosa, se quieren ver de esa manera ante el mundo, pero en la iglesia como tal, en las reuniones, cuando se reúnen con sus hermanos y cuando son miembros de una comunidad cristiana, son conflictivos porque no han sido convertidos totalmente y poderosamente, que es ya es el alma, mis hermanos, que el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Pero es nuestro trabajo cada vez que nosotros demos un consejo a una persona que nosotros la vemos ciega, que vean. Tratar, mis hermanos, por todos los medios, que es la palabra, que esa persona abra sus ojos y vea y reconvenga que el camino que está caminando está mal. Que ahorita vamos a ver un video acerca de eso. Proclama la libertad a los cautivos. El cristiano, el capellán, proclama la libertad a los cautivos. ¿Cómo se consigue la libertad de una persona cautiva? Este término se toma de la figura penitenciaria. El que está en la cárcel, Pero el sentido sencillo de la interpretación bíblica se refiere a los cautivos del pecado, atrapados en alguna evidencia pecaminosa. La tarea del capellán es sacarlo de esa cárcel espiritual del pecado a una persona entregada al Señor, apartada de toda especie de mal, útil a la sociedad. Volvemos aquí a lo mismo, mis hermanos. La tarea de nosotros es saber de que esas personas tienen ya, mira hermano, vea, todo el que usted le habla está encarcelado, pero la puerta está abierta. Sino que hay personas que pueden ver la misma puerta abierta, pero no quieren salir. Hay personas que les gusta tener un estilo de vida pecaminoso y no lo quieren dejar, mis hermanos. Pero la tarea, el trabajo de nosotros es mostrar que esa puerta está abierta, que solamente no es sino que traspase esa puerta y va a tener la libertad, va a salir de esa celda. Hay personas que no lo van a querer, pero nosotros eso no debe importarnos de entregar el evangelio. Ah, es que no lo hace, no importa. La oportunidad que tenga, dale un consejo, dele el consejo, mi hermano bíblico, porque en su momento a otro se termina y la oportunidad las tenemos todos los días para hacerlo. Hay personas que tú les hablas y les comentas acerca de que uno mismo está metido en esa celda y que la puerta está lista y las personas salen inmediatamente. Así es el Señor, mis hermanos. La obra del Señor es así. Nosotros no sabemos cómo Él actúa, pero sí nos ha dado la forma que nosotros actuemos, proclamando el Evangelio, teniendo la fe y la esperanza en eso. Poner en libertad a los oprimidos. ¿Los oprimidos quiénes son? Los que están luchando por respirar, opresión del pecado, que están siendo tratados con excesivo rigor o angustiados por fuentes externas, a los que les han provocado un sentimiento de molestia o angustia. ¿Cómo hacer capellanía con ellos? Hay que ponerlos en libertad. Hay que ayudarles a salir de la congoja, de la opresión. El capellán les enseña a manejar los problemas con tranquilidad, con paciencia, con amor, a fin de que aprendan a resolver sus problemas viviendo los frutos del Espíritu que el apóstol Pablo le entrega en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Entonces serán verdaderamente libres. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo, mis hermanos, de que realmente hay gente que está bastante oprimida y como decimos nosotros en el mundo, muchas veces están ahogados en un vaso de agua. Muchas veces la solución del conflicto es simplemente hablar las dos partes,
que solucionen los problemas. Que alguno de los dos dé el brazo a torcer. Problemas en los hogares, en las familias, problemas que tienen unas soluciones fáciles, mis hermanos, donde solamente se debe hacer un arbitraje para que haya una reconciliación, donde solamente se debe de pedir perdón o recibir ese perdón, mis hermanos. A eso nosotros debemos de llegar y a eso es que nosotros debemos de llevar a las personas a que puedan resolver ese conflicto donde están oprimidos. Proclamar una gran fiesta del año agradable. El capellán evangélico entregado al servicio de la obra del Señor debe llevar mental y espiritualmente a su aconsejado a una fiesta en la que un día celebre con su familia su libertad total absoluta, cuando sea presentado a la sociedad como una persona restaurada, regenerada, dispuesto a servir a los demás, donde comparta la alegría de haber salido del fracaso a la victoria, que solo se obtiene por medio del Señor Jesucristo. El triunfo y la medalla más grande que el capellán recibe será ver a su aconsejado libre de todo cautiverio espiritual, mirando las cosas desde el punto de vista divino y libre de toda opresión demoníaca. Una persona restaurada está preparada para toda buena obra. Qué bueno, no, pues imagínense, el día que usted y yo fuimos transformados, el día que fuimos bautizados, que nos llegó esa nueva convicción, esa nueva mentalidad, fuimos libres y yo creo que las personas que estaban en el rango con nosotros, o sea, en el rango de la conversión, o que ya hayan sido convertidos y que su vida ya haya sido transformados, al menos a nosotros entrar en ese proceso es una felicidad, es como usted y yo cuando vemos a alguien que va a la iglesia, que empieza a cambiar, que empieza a recibir el consejo, que empieza a transformar su vida, para nosotros es una fiesta. Imagínese usted un muchacho, vea, hay una historia eh, de un joven que empezó a consumir droga desde muy pequeño en Venezuela. Y, y el muchacho de un momento a otro se pudo salir de allí porque veía que la economía se estaba degradando totalmente. Y entonces cuando el muchacho salió de allí, que lo pudieron rescatar, en la casa fue una fiesta. Y ahora el muchacho sigue allí trabajando, ya tiene esposa y de todo. O sea que pudo salir. Y ese día pues hubo una fiesta. La Biblia también nos dice que cuando un pecador se convierte hay una fiesta en el cielo. Cada que un pecador es convertido, cada que un pecador recapacita, que va por el camino incorrecto, hay fiesta en el cielo.